agosto del 2017. Espero que se encuentren bien. Mi hermano Alberto Esparza, mi hermana Perla. La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Nos escuchamos bien? ¿Se ve bien? Entonces, si se escucha bien, se oye bien, y ya se ve la diapositiva, iniciamos. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bien, hermanos, bueno, pues en esta ocasión vamos a estar meditando un poquito sobre lo que hemos estado viendo con nuestros temas, nuestra temática. En estos días pasados, como ya vimos, hemos estado viendo una temática en este curso de soteriología. Ya vimos que es la ciencia, el estudio de la salvación. A eso nos conlleva este tema, esta materia, la soteriología, que es el estudio sobre la salvación. Para no desviarnos sobre la temática que hemos estado llevando con nuestro hermano que nos impartió las clases anteriores, se estuvo viendo sobre la introducción, sobre la salvación en el Antiguo Testamento. Hace 8 días dimos un repaso sobre el arca de Noé, sobre la salida de Egipto, diferentes situaciones en las cuales Dios nos muestra la salvación, porque al final de cuentas toda persona necesita ser salvo o salvado. Y esta salvación, Dios a través de las diferentes partes de la Escritura nos enseña diferentes métodos que usó para salvar al ser humano de las diferentes circunstancias en las cuales se encontraban. Vimos también ya en el Antiguo Testamento la profecía de un hombre que ya estaba preparando el camino del Maestro, estaba preparando las veredas, el camino, para la predicación del reino de los cielos, y este era Juan el Bautista. También se estuvo viendo sobre el nombre del Salvador. Llegamos a la conclusión de que el nombre del Salvador pues es Jesucristo, ¿verdad? De alguna manera para nosotros en América Latina, en el idioma castellanizado que tenemos, para nosotros la palabra Jesús es la transliteración, no es la traducción exacta porque no hay una forma concreta, pero es la transliteración Jesús. Entonces, Jesús es el nombre del Salvador, el nombre del Salvador que ya estaba profetizado por Dios, que ya estaba por los profetas también anunciado, y lo encontramos pues ya en el libro de los Evangelios, en el libro de Hechos 4:12, en el cual dice, pues se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, pues en el cual se doblarán rodillas todos los que crean en él, y es el nombre de Jesucristo. Bien, entramos en la última clase que se expuso nuestro hermano Asael García, fue el bautismo. Y se vieron algunos versículos sobre lo que es el bautismo, el propósito del bautismo, para quiénes es el bautismo. El bautismo es de alguna manera para personas conscientes, para personas que van a efectuar un compromiso y que de alguna manera se necesitan cumplir algunos requisitos para ese proceso del bautismo, y que era creer. Sí, que era necesario creer, reconocerse pecador, arrepentirse y aceptar a Jesucristo. Entonces nos lleva, esa fue la última lección que nuestro hermano nos impartió sobre el bautismo.
Bueno, ahora vamos a entrar a un tema un poquito eh, más familiarizado por usted, por mí, porque vamos a hablar sobre la experiencia de la salvación. Fíjese nada más. Vamos a hablar de lo que usted vivió, de lo que yo estoy viviendo, y vamos a ver que para ser salvos y para anunciar que hemos sido salvos, para poder compartir esa salvación con otras personas, pues necesitamos nosotros tener vivencia de la salvación. Necesitamos tener una experiencia vivida. Y esta va a ser de alguna manera el tema que vamos a abocarnos con algunos pasajes de la Escritura para ver lo que es la experiencia de la salvación. Bueno, en la siguiente lámina encontramos pues lo que está ahí escrito. Dice, todo cristiano desea experimentar la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, todo cristiano es necesario que experimente. La experiencia de la salvación es lo que más anhelamos como seres humanos perdidos en el pecado. Fíjense nada más. Es lo que el ser humano de alguna manera desea. ¿Quién no quiere ser salvo? Yo creo que todos, la gran mayoría de la humanidad desea ser salva. Yo creo que nadie desea perdición para su vida. Nadie desea un final triste, un final amargo. Los que creen que Dios existe, los que creen en las Escrituras, los que creen que habrá un juicio, yo creo que ellos no quieren pasar la eternidad lejos de la presencia de Dios. Entonces, anhelan la salvación. Fíjense que cuando Noé predicaba, a la última instancia, cuando vino las aguas, la lluvia tan fuerte, la gente corría y deseaba entrar al arca, donde estaba Noé, juntamente con su esposa, sus hijos, sus nueras y las especies de animales que estaban adentro. Pero dice la escritura que bajó un ángel y selló la puerta principal, la única puerta, la selló para que no se pudiera abrir ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. Había un sello, ya no se podía entrar. Yo me imagino, me pongo a pensar, ¿cuántas personas no habrán querer entrar? ¿Cuántas personas en ese momento habrán querido estar adentro? Pero ya no les fue posible. Ya no les es posible poder entrar al arca. Ya estaban, ya no podían entrar al arca. Su tiempo se había terminado, ya se había terminado ese tiempo de oportunidad. En esos tiempos vuelve a suceder lo mismo. En esos tiempos, de una manera simbólica, el arca es Jesucristo. El arca es el medio de salvación para que el ser humano pueda ser salvo con la ayuda del Señor. Así que qué tan importante es que nosotros podamos ver, reconocer que sí necesitamos la salvación, ¿sí? Entonces, vemos la siguiente, en esa parte de esa lámina, encontramos ahí que la experiencia, es una definición de latín, es el hecho de haber presenciado, sentido, vivido y conocido algo. Esa es la experiencia. Yo creo que todos, de alguna manera, en diferentes ámbitos o círculos de nuestra vida, hemos tenido experiencia de diferentes situaciones, ya sea el trabajo, ya sea familiar, ya sea experiencias tristes, amargas,
enfermedades, robo, no sé, pero de todas ellas hemos ido aprendiendo, hemos ido conociendo algo importante en el transcurso de nuestra vida, de nuestra existencia. Bueno, pues la experiencia de la salvación también es algo importante que debemos vivirla, debemos palparla, debemos sentirla, debemos saborearla, disfrutarla de tal manera que nosotros podamos también compartir esa salvación a aquellas personas a las cuales le tendremos que hablar, pero que sea una experiencia nata totalmente, ¿verdad? Que no sea algo ficticio, sino algo real, que nosotros fuimos participantes de esa experiencia. Entonces, pues entramos a lo que es la conversión. La conversión es el acto de dar la espalda al pecado personal, volverse a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí encontramos que hay una transformación interna. Fíjense que dentro de esta clase vamos a ver una historia por la mayoría ya conocida, y tenemos aquí la vida, el testimonio de Saulo, conocido por nosotros como el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, así él se nombró, ¿verdad? Pero tenemos aquí que para comprender este asunto vital en su vida debe tener en cuenta que es un proceso y no es un hecho aislado. En realidad es un proceso que dura toda la vida. Fíjense nada más, la conversión dura toda la vida, la experiencia de la salvación. Tenemos la conversión de Saulo de Tarso en Hechos 9, 15 y 17. El Señor le dijo, hablando aquí a Ananías, tenemos aquí este pasaje de la Escritura. Si usted lo lee, lo va a poder leer con calma ya en su estudio personal, en el libro de los Hechos 9, todo el capítulo 9 está hermoso, está precioso, pero tome nada más 5 o 6 versículos y es donde el Señor le habla a Ananías, a uno de los discípulos que vivía en Damasco. En ese lugar de Damasco ya se habían escuchado los rumores de que había un hombre llamado Saulo, era enemigo de los discípulos, era enemigo de la iglesia, y que estaban huyendo los hermanos de los diferentes lugares, de las ciudades, porque este hombre llamado Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Los azotaba, los encerraba, los llevaban a las cárceles. Bueno, vemos que algunos tuvieron que morir. Uno de ellos fue Esteban. Esteban fue uno de los que murió apedrado, y dice la Escritura que testigo de ese asesinato, nosotros lo vemos como asesinato, pero para los judíos fue una justicia, porque ellos creen que hicieron algo justo, pero no fue así. Pero ahí estaba un testigo, era un joven llamado Saulo, era este hombre que con el tiempo se volvió en un perseguidor de la iglesia, se volvió en un hombre cruel, un hombre que quería destruir entre sus pensamientos. Él creía que esto era una secta, algo que no estaba bien de acuerdo a las escrituras que él conocía. Saulo era un hombre judío, un hombre que era fariseo, o sea que los fariseos eran un grupo de la rama de los judíos, era un grupo que eran totalmente muy apegados a las doctrinas judías y que trataban de llevarlo al 100% conforme a sus posibilidades. Entonces los judíos eran personas muy apegadas a la religión, legalistas, hombres que trataban de cumplir al pie la palabra. Bueno, eso de decir que trataban, lo hablaban,
lo expresaban, lo decían, pero ya sus hechos eran otros, ¿verdad? Porque hablar es muy fácil, yo puedo estar diciendo algo, usted también, ¿no? Hablar es muy, muy fácil, pero tratar de llevar esas palabras a los hechos es otra cosa. Ahí es donde realmente se ve la verdadera conversión del cristiano. Bueno, dice la escritura que el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y de los hijos de Israel. Wow, qué tremendo está esto, ¿verdad? Dios escogió a este hombre para que fuera un instrumento escogido. Dios lo iba a ocupar en un ministerio, lo iba a ocupar en algo especial. Iba a llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a los reyes, a los hijos de Israel, bueno, a todos donde se pudiera encomendar la palabra. Dice que le dijo el Señor Ananías, porque yo le mostraré a este hombre que es necesario padecer por mi nombre. Fíjense que la conversión, la experiencia hacia el Señor Jesucristo es lo más hermoso, pero se sufre también. Es necesario que a veces en ciertos momentos tengamos que padecer, sí, padecer por el nombre de Jesucristo. Fue entonces que Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, en breves palabras vemos ahí la conversión de un hombre. Dios ya lo tenía predestinado como a usted y a mí. Ya nos tenía escogidos con un propósito. Y el propósito de este hombre era que le sirviera, que le fuera útil. Cuando llega Ananías, ora por este hombre, le dice el Señor, me ha enviado para que tú recibas la vista. Y recibiendo la vista dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda experiencia ver que este hombre tuvo un encuentro cercano con Jesucristo. Él iba cabalgando, parece ser, cae después de ver una gran luz, un resplandor, oye la voz, escucha la voz audible de Jesucristo. Pablo dice, bueno, ¿y quién eres, Señor? Jesús le dice, soy al que tú persigues. Dijo, Señor, es que sí soy yo, Pablo. Soy Jesús al que tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Qué tremendo, ¿verdad? Saulo tuvo que tener un encuentro sobrenatural para conocer de Jesucristo. Conocía de Dios, conocía de las Escrituras, pero no aceptaba que un hombre, después de predicar su doctrina en las sinagogas, en las aldeas, en diferentes lugares, y después de que este hombre muriera en una cruz, crucificado, él no aceptaba que este hombre hubiera resucitado y que este hombre fuera el Mesías, el Cristo proclamado por su pueblo.
Él siendo un fariseo, él estaba convencido que en cualquier momento vendría el Mesías, el Salvador. Y ellos pensaban, creían, deseaban, anhelaban tener a un hombre, un líder, un Mesías, un Cristo de poder, que los libertara de la esclavitud del pueblo romano, porque en ese tiempo Roma era el imperio que gobernaba las tierras de Judea y otras naciones. Y él deseaba con todo su corazón a ese rey de poder. Por lo tanto, él no aceptaba, él no quería aceptar en su corazón Jesucristo era el Mesías enviado por Dios. Cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo, cuando a él le predican, porque no solamente llegó Ananías y puso las manos, no, le tuvo que anunciar. Creemos que le tuvo que anunciar el evangelio, le tuvo que anunciar las nuevas de salvación. Oró por este hombre y dice que recibió la vista. Wow. Sí, recibió la vista tanto físicamente, porque no podía ver, como en un sentido espiritual, recibió la vista, porque ahora podía contemplar con sus ojos espirituales que Jesucristo era el Salvador de la humanidad. Era el Mesías profetizado por las Escrituras, por su pueblo. Bueno, pero no solamente eso, dice la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo. No, Dios es tan hermoso hacia la conversión, hacia nosotros, que no solamente nos quiere transformar, nos limpia, nos restaura, nos transforma, nos regenera, pero no nos deja con un hueco en el corazón, no nos deja ahí, ya llegué, ya vi que lo que no sirve lo voy a echar para afuera y ya quedó la casa limpia, ya quedó todo aquí limpiecito y ahí nos vemos, no, sino que el Señor en su sabiduría llena ese hogar, ese corazón de la presencia de su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de todo ser humano que cree en Jesucristo, hay una transformación tremenda. No sé, pero en mi caso, cuando el Señor me tocó y tuve las caricias del Espíritu Santo, yo sentía que iba con un rostro resplandeciente hacia mi casa, hacia donde vivía. Yo veía el rostro de las personas con un rostro alegre. Yo quería contagiarles, hablarles, decirles lo que es la presencia del Espíritu Santo, las caricias que sentí, que me experimentó, que me hizo llorar, que me hizo doblar mis rodillas y rodar mis lágrimas por un buen tiempo en ese lugar donde el Señor me daba las caricias de su Espíritu Santo. Yo quiero pensar que Saulo, algo pasó en su corazón, algo pasó tremendo porque dice que después de que recibe el Espíritu Santo lo bautizan, porque es necesario ser bautizado, ¿sí? Y después de ser bautizado, bueno, dice que tomó alimento y estuvo algunos días con los hermanos de Damasco, pero no crean que estuvo sentado, ¿no? Dice que estuvo en las sinagogas de la ciudad de Damasco predicando el evangelio de Jesucristo. Cuando sus demás compañeros, conocidos, judíos, fariseos, saduceos, bueno, empezaron a darse cuenta y lo vieron predicando el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Entre ellos había murmuraciones y decían, oye, ¿que este no es el que estaba persiguiendo a la iglesia? No, pues sí. Este no es el que le dieron una carta de poder, de autoridad, para venir a las diferentes ciudades como a Damasco, para llevarse a todos los de la secta de los nazarenos. Sí es. Y entonces,
Dice que se enojaron. Se enojaron, se unieron entre varios y lo querían matar, lo querían asesinar. Porque en vez de venirlos a ayudar, ahora les estaba echando a perder sus ideologías. Ahora este hombre estaba atrayendo a más judíos al conocimiento de Jesucristo y para ellos no era conveniente que este hombre viviera. La Escritura dice ahí en esa parte que tuvo que salir huyendo de la ciudad. Lo sacaron algunos hermanos por un muro, por una cuerda y se fue a otros lugares. Pero ¿saben qué? Dice ahí en ese mismo capítulo que amén, hermano José Luis Arteaga Laura. Bienvenido, hermano José Luis. Nos da gusto que esté usted aquí también en esta clase de soteriología. ¿Ya? Le damos la bienvenida. Amén, así sea. Bien, entonces, Pablo, pues, tuvo que ir a otros lugares a predicar, pero la Escritura dice que llegó paz por un momento a las diferentes iglesias de Antioquía, de Damasco, de Judea, de Galilea. Hubo paz, hubo quietud en esos lugares. Hubo quietud en esos lugares. Bien, pasamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina tenemos ahora algo que, a ver, déjenme ver. Tenemos esta lámina, dices, estoy aquí moviendo un poquito, porque quiero leer algo. No pienses que haciendo algo en especial usted podrá experimentar la salvación, fíjese. No piense que haciendo algo en especial usted podrá experimentar la salvación. Tampoco crea que mientras más conoce teóricamente este asunto lo hace participante de la salvación. No, usted no tiene que vivir, usted tiene que vivir la experiencia de la salvación en su vida. Sí, hermanos, la experiencia de la salvación no es porque seamos buenos, porque seamos conocedores de las Escrituras, del tema de la soteriología. No nos vale que hayamos nacido en una cuna religiosa o cristiana, sino que la experiencia de la salvación la tenemos que vivir nosotros personalmente. Cada uno de nosotros tenemos que vivir esta experiencia de la salvación. Porque dice la Escritura ahí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe somos salvos. Y esto no es de nosotros, no es por nuestro esfuerzo, conocimiento intelectual, porque somos buenos, porque hacemos obras. No. La salvación nos ha venido por gracia y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué hago para ser participante de esta hermosa experiencia de salvación? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Fíjense que ya no me fue posible enviarles el documento. Yo espero que ya no lo logré subir a la plataforma, pero es un documento un poco extenso sobre cuál era la visión en el tiempo de la Reforma, en el tiempo de Lutero y Calvino. Lutero y Calvino fueron teólogos dentro de la iglesia, fueron reformadores, hombres que fueron sacerdotes, monjes. En su momento estuvieron en desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica en aquellos tiempos, ya que en aquellos tiempos parte de la salvación, para que las personas lograran alcanzar la salvación, pues se tenían que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Se tenían que hacer obras piadosas, se tenían que hacer peregrinaciones, se tenían que hacer pedir
ayuda a los santos, se utilizaban objetos religiosos, se recitaban más o menos mecánicamente plegarias y letanías. Y lo último, que fue lo que más tocó las vidas de estos hombres, fue se coleccionaban indulgencias, comprando el perdón de los pecados. En aquellos tiempos, así era la forma en que el hombre creía alcanzar la salvación, comprando indulgencias. Con cierta cantidad compraban un documento firmado por el Papa, las autoridades romanas, donde ahora él podía cometer una falta y ser perdonado, pero él ya pagó con una indulgencia. Bueno, el cristiano en aquellos tiempos, entre ellos Martín Lutero, Calvino y otros teólogos, su corazón no había paz, ellos no tenían, no había en ellos la convicción de que no podían alcanzar la salvación de esa manera. Ahondaron a las escrituras, se profundizaron a las escrituras de tal manera que se metieron al tema de la doctrina de la salvación, que es lo que ahora usted y yo estamos viendo en esta materia, doctrina de la salvación. Y encontraron ahí, al profundizarse las escrituras, encontraron versículos que cambiaron sus vidas. Entre esos versículos es: justificados pues por la fe. La justificación no viene por las obras o por comprar indulgencias o por ir una peregrinación a cierto lugar. No, la justificación viene por la fe en Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe, sino que esto es por gracia. Es un regalo de parte de Dios por medio de la fe. Así que eso fue lo que condujo en el tiempo de la Reforma a los hombres y mujeres de aquellos tiempos a buscar la salvación a través de Jesucristo. Y fue lo que cambió el rumbo de la iglesia. Fue lo que cambió totalmente el rumbo de la iglesia. Bueno, tenemos la siguiente lámina, que es: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir para que yo sea participante de la experiencia de la salvación? Bueno, reconocer que alguien vino y se hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, Jesucristo. Al entender el plan de salvación de Dios, usó en favor de usted y por medio de Jesucristo le permite sentir algo extraño, sentirse culpable de su muerte, deseoso de no cometer más pecados, y esto se llama arrepentimiento. Ahí está. Ya le conocimos, ya le aceptamos, y así como le pasó a las personas que estaban en el tiempo de los apóstoles recibiendo la palabra de Dios, dice la Escritura que Pedro les predicaba después de haber recibido el Espíritu Santo a los judíos, a las personas que vivían en aquellos lugares, les predicaba el Evangelio, y cuando él les hablaba y les decía que ellos habían erróneamente crucificado al Salvador, al Mesías, dentro de su corazón de ellos, en Hechos 2:38 dice que hubo tristeza en su corazón. ¿Sí? Hubo una tristeza en su corazón, y dijeron: hermanos varones, hablando a los apóstoles, si nosotros hemos hecho esto, ¿qué debemos de hacer?
¿Qué hemos hecho si nosotros fuimos participantes de la muerte del Salvador? ¿Y a qué les decía? Pues arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, arrepentimiento. El arrepentimiento, ya lo veíamos en las clases anteriores, que es el cambio de mentalidad. Es el cambio de rumbo, el cambio de dirección. Si antes estamos yendo hacia un lugar, nos encaminábamos hacia la muerte, ahora debemos encaminarnos hacia la vida, hacia Jesucristo. Ese cambio de dirección, nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de ser, ese cambio necesitamos ahora experimentarlo. Y eso es el arrepentimiento, cambiar de esa dirección. El arrepentimiento verdadero significa sentir dolor de haber pecado, no por haber, y la sincera intención de no volver a pecar. Ahí está. Sí, fíjense, dolor. Debe de haber un sentimiento de culpa, de dolor en nuestro ser. Fíjense que hay enfermedades psicosomáticas, perdón por la palabra, donde hay personas que no tienen una infección, no hay un malestar físico en el cual a través de los laboratorios los médicos puedan determinar que esa persona tiene una enfermedad. No hay razón por lo cual la persona presente dolor de cabeza, se le vaya el sueño, tenga insomnio, tenga ansiedad, tenga estrés, tenga problemas. No hay una parte médica, pero sí hay una parte espiritual. Ahí están las cargas en su vida. La culpa de tener esas cargas dentro de su corazón, dentro de su alma, dentro de su ser, no le permiten tener una vida saludable física y espiritualmente. Y eso no le da paz ni tranquilidad. Sienten dolor, pero no lo expresan, no sacan, no se ponen un poquito a meditar qué está afectando o por qué le está afectando esos problemas a su vida. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento y se siente dolor y un pesar por lo que hemos hecho, el Señor, que es bueno, maravilloso, misericordioso y perdonador, nos perdona, nos limpia, nos da la seguridad de ser limpios. En pocas palabras, nos la creemos. Y eso es lo que debemos de hacer, creer que realmente la salvación se está completando en nuestras vidas. Él es el que guía al arrepentimiento. Jesucristo es el que nos guía al arrepentimiento, al aceptar a Jesús como el único Salvador, Hechos 4:12. Entonces me veo impulsado por el amor a Él a confesar mis pecados para ser perdonado. Fíjense nada más, confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo hay que confesar nuestros pecados. Hay que hacer un examen. ¿Cuál ha sido nuestra vida? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿en qué hemos estado fallando? Y a través de que el hombre se va ensuciando, se va contaminando, es necesario confesarle al Señor cada cosa. Es necesario que nuestros labios poco a poco vayan sacando aquello que está en nuestro ser y que a veces no nos deja caminar, crecer, conocer el amor de Dios. Es necesario confesar al Señor Jesucristo todo. Antiguamente, fíjense, aquí es rápido esto, antiguamente en ciertos lugares se practicaba los trueques. Sí, saben que el trueque era negociar. Tú me dabas algo, yo te daba algo
de igual o similar valor. Y este era el trueque. Se habla que aquí en América, aquí cuando llegaron los conquistadores a Tenochtitlán, a la Ciudad de México, en aquellos tiempos, la forma de vender los comerciantes era a través del trueque. Cambiaban, no sé, chiles, tomates, por otras cosas de valor, por ollas de barro, diferentes cosas. Era la forma del comercio, cambiar algo de similar valor. Y yo creo que es válido. Yo creo que todos quisiéramos, si pudiéramos cambiar algo, lo cambiaríamos por algo igual, similar valor. Pero imagínense que alguien nos llegara un día y usted tuviera una bicicleta y trajeran un coche último modelo, por no decir un Ferrari nuevo, ¿verdad? Que ojalá estuviera bien, pero no es. Un último coche, modelo, impecable. Y usted tuviera una pequeña bicicleta ahí que la utiliza. Y le dijera, te cambio tu vehículo, tu bicicleta, por mi coche. Así como se oye. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos, hermanos? A ver, hermano Alberto, hermano José Luis, hermana Perla, ¿cambiaría su vehículo, su bicicleta por un auto último modelo? No lo pensaba, dice hermano Alberto. No, pues yo tampoco. No lo pensaríamos lo inmediatamente, ¿verdad? Así que como quien dice, ¿dónde están? ¿Dónde hay para ir, verdad? Permítanme un momento. Bueno, pues algo especial pasó con Dios. Creo que seríamos el más necio si no aceptamos el trueque, si no aceptábamos ese trueque. La Biblia nos habla que el mejor trueque de todos los siglos lo hizo el Señor Jesucristo. Corintios 5:21 dice, sí, tiene razón, no lo pensaba, aunque no era justo, tiene usted toda la razón, el hombre actúa de esa manera, ¿verdad? Aunque no sea justo, dice, actúa por alevosía, ¿verdad? Pero bueno, que fue un pequeño ejemplo, que no lo debemos de hacer si en algún momento se nos presenta, ¿verdad? Si no hay que ser justos en todo momento. Aquí pasa como cuando usted paga algo y le regresan más de dinero, más cambio del que usted dio. Y hay quienes dicen, pagué 50 y me regresaron 100, me los llevo. No es justo. Pero a nosotros los cristianos dicen, no es correcto esto. Joven, tenga, me dio más cambio del adecuado. Bueno, no sería justo, pero tomando ese ejemplo, la Biblia nos habla que el mejor trueque de los siglos fue que al que no conoció pecado, se refiere a Jesús por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Fíjense nada más, el que no hizo pecado, el que no cometió pecado, Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros para que usted y yo fuésemos hechos justicia en Dios. Así es, Él pagó nuestras culpas, realmente, efectivamente no teníamos nosotros. Este es el mejor trueque de todos. Jesús cambia su justicia por tu pecado, exactamente. Fíjense nada más, Jesús cambia su justicia por tu pecado, para que puedas ser justo y no pecador. Y lo que debemos recibir como paga de nuestro pecado, que era la muerte, Jesús lo recibió por ti, por mí, para que tú puedas recibir la salvación. Lo que nosotros necesitábamos era la muerte. Era la muerte, no hay otra palabra adecuada. Era el lugar, era la muerte. Porque enemistados estábamos con Dios. Y
y el pecado entró a la humanidad, y tras el pecado entró la muerte, y la muerte es la paga del pecado. Bien, vamos a ir un poquito más rápido. Cuando Jesús le perdona, luego de aceptar a Jesús en su vida, entonces ha sido justificado. La justificación es el acto por el cual Dios lo declara como justo, aunque no lo sea. Fíjense nada más. Vemos ahora en este momento que voy a hacer aquí un pequeño cambio, nada más. Estoy trabajando aquí en mi salón, algo pasó aquí en mi pequeña computadora y estamos ahorita afinando aquí. Ok, ya estamos. En la siguiente lámina que tenemos, ya, ahora sí, usted sigue siendo un pecador, pero lo que llama justo, pero lo llama justo, sigue con su naturaleza y deseos carnales, pero ante los ojos de Dios aparece como justo. ¿Bien? Nosotros hemos aceptado a Jesucristo, pero Él nos llama justo, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Y a pesar de nuestros deseos carnales, pero justo, y no por obras, sino por gracia de Dios. Pues, pues aceptó el sacrificio de Jesús en su lugar. Se arrepintió, pidió perdón por sus pecados y Él lo perdonó. Diapositiva para mis hermanos. Se va a subir a la plataforma para que la puedan ustedes descargar, les sea útil, sea de repaso en sus diferentes momentos. ¿Qué es la fe? Bueno, pues ya estamos hablando sobre la experiencia de la salvación, ¿sí? Estamos hablando de cosas que usted y yo las hemos estado viviendo, las hemos vivido. La fe es la respuesta positiva del hombre a las promesas de Dios. La fe mueve al hombre a creer, a confiar en Dios, a recibir mensajes de salvación en Cristo, a adoptar sus normas, sus conductas y a reclamar sus promesas. Hay promesas de parte de Dios para aquel que se ha convertido, para aquel nuevo creyente, para aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados. Pero es necesario que crea, que le crea a Dios. ¿Qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, creer realmente en Dios. Aquí vamos a ir ya dando un poquito más terminado. Vamos a tratar de irnos un poco más rápido. Fíjense que aquí hay algo, la adopción. Aquí entramos a otra etapa de la experiencia de la salvación. Perdonados, convertidos, limpiados, bautizados. Y ahora entramos a la adopción. ¿Qué es la adopción? A veces algunas personas se refieren a sus hijos adoptivos como hijos de corazón. Esta bella expresión indica que aunque esos hijos no fueron engendrados por dichos padres, sin embargo son amados como si fueran sus propios hijos. La definición es lugar y condición de hijo dado a alguien que no le pertenece por naturaleza. La adopción. Fíjense que esta palabra la estuve meditando y viendo y buscando en la escritura y me encontré con varias cosas interesantes. Adoptados. Formar parte de una familia donde a lo mejor el padre y la madre, por decirlo así, no son sus verdaderos padres, donde sus hermanos no son sus hermanos. Se dice hermanos, bueno, porque ya está dentro de la familia, pero pasó por un proceso de adopción. Dentro de la escritura hay varios relatos
de adopción. Me recuerdo a uno, a Moisés, a este hombre que cuando nace, a los pocos meses lo ponen en una canasta, lo acomodan en el río Nilo y lo deja que se lo lleve la corriente, pero lo alcanza a ver una criada de la hija del faraón y va por él y lo recibe. Y creemos que es adoptado por la hija del faraón. Se convierte en príncipe de Egipto, con los mejores escuelas y maestros. Fue adoptado. Tenemos otra historia de la palabra de Dios, viene a mi mente Esther. Esther, libro de Esther, cuando usted lo pueda leer, fue adoptado por un hombre llamado Mardoqueo. No quiero ahorita equivocarme si fue tío, pariente, cercano, pero fue adoptada. Y Esther impulsó y libró al pueblo de Israel a una destrucción. Es más, tenemos a Ruth, pero Ruth fue adoptada. Fíjense que sí, ella aceptó o ella se dio en adopción voluntario. Cuando Ruth estaba con son ejemplos así muy rápidos, con su suegra, le dijo: no te dejaré, no te abandonaré. Al lugar donde tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, ahí moriré yo, ahí estaré enterrado. Aceptó todo lo que su suegra, sus ritos, costumbres, su pueblo, su nación, su Dios, los hizo suyos. Bueno, Jesucristo realmente, ¿cómo estuvo el asunto ahí? ¿Cómo fue esa situación? La Biblia dice que fue engendrado a través del Espíritu Santo en una virgen llamada María. Y José, al darse cuenta que no era su hijo, quiso irse por la vergüenza. Era un hombre justo. Pero cuando el ángel de Dios le habla, comprende el propósito de Dios para su vida y recibe a María, recibe al hijo que lleva en su vientre y lo registra como suyo, como de su propiedad. Lo hace suyo. Eso es adopción. Algo que no era de él, algo que no era de su naturaleza, lo hace suyo. Pues el Señor Jesucristo, a usted y a mí, también, aquí hay algunos versículos de la Biblia para que veamos. Romanos 8:15, la adopción como hijos de Dios es una obra del Espíritu Santo. Es el hecho de haber sido adoptados como hijos de Dios. Nos permite tener comunión, intimidad con Dios, a quien podemos dirigirnos con toda la familiaridad de decirle: Abba Padre, papito, papacito, hermoso, te amo, te necesito. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Fíjense nada más. Dice la Escritura que a los suyos vino, eso está en el Evangelio de San Juan 1:7, si no me equivoco. Dice que a los suyos vino, y los suyos, ¿qué? No le recibieron, mas a todos los que recibieron les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense nada más. Les dio, versículo 11, Hechos, Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre,
a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Gloria a Dios. Wow, qué tremendo está esto. Usted y yo no teníamos una identidad, no teníamos un pueblo. No sé si alguno de los que aquí presente, de los que escuchen esto, habrán tenido su padre o su madre cerca. Algunos no lo tuvieron. Y aquella falta de amor, de cariño, hizo falta en el corazón de aquel hombre y de aquella mujer. Aunque han pasado los años y han crecido, se han hecho hombres fuertes, maduros, ancianos, no deja de haber aquel hueco en su corazón de la necesidad de un amor maternal o de un amor paternal. De la misma manera, actualmente hay criaturas. El globo terráqueo, nuestra tierra está llena de criaturas. Pero el Señor quiere que esas criaturas sin identidad, sin pueblo, sin padre, sin amor, el Señor los quiere adoptar, porque les quiere dar lo que les hace falta, que es el amor, el perdón y la salvación de sus vidas. Por eso dice que nosotros podemos, hermanos, fe es creer en lo que no vemos. Y necesitamos fe en creer que somos adoptados. A veces hay algunas personas que usan esta palabra de una manera muy mal. Dicen, a veces entre los muchachos en la familia, luego dicen, ese es adoptado. Sí, es adoptado, y lo hacen para que se sienta menos, para que se sienta inferior. Pero quiero decirles que dentro de la historia, las reglas, las leyes romanas, a un hijo lo podían desheredar. Podían hacer algo para llevarlo a las plazas principales y apedrearlo, sino hasta quitarle la vida. Así eran parte de las leyes romanas. Pero a un hijo adoptado no lo podían desheredar. Era diferente. A una persona adoptada se le da lo que le hacía falta. Ser adoptado como hijo de Dios significa ser libre de la esclavitud. Es una condición natural. Los hombres son esclavos como judíos, esclavos de la ley, como gentiles, esclavos del pecado. Que describe en Romanos 9, 1 al 4, que describe a los israelitas que poseían la adopción, pero que habían desechado al desechar a Cristo. Sin embargo, Cristo tomó la esclavitud en adopción tanto para los judíos como para los gentiles. En Efesios 1:5, la adopción como hijo de Dios forma parte de la predestinación en la eternidad. Pasado, Dios planificó adoptarnos como hijos. Ya con calma usted podrá ver esos versículos. Aquí está el versículo que ya leímos hace un momento. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hermanos, hay que creérsela. Nosotros, usted, yo, los que estamos escuchando, los que han conocido a Jesucristo, somos hijos de Dios. Sí, adoptados, pero con los mismos derechos que los verdaderos hijos. Y los verdaderos hijos son el pueblo, la nación de Israel. Y tenemos los mismos derechos. El cuidado y el amor paternal de Dios. La misericordia, la salvación. Quiero decirles que aún los mismos hijos de Israel tienen que creer en Jesucristo para formar parte de los verdaderos hijos de Dios.
Entonces, esa es la experiencia de la salvación. Esa es la experiencia que nosotros la hemos vivido, saboreado, experimentado, conocido, 1 o 2 o 3 o 4 años, no sé cuántos, los que hayan sido. Esa experiencia de la salvación es importante que también nosotros la aprendamos y la podamos asimilar y la podamos confesar y la podamos compartir, porque también va a ser una herramienta para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Sí, es importante el tema de la soteriología, que es el estudio, la ciencia del estudio sobre la salvación. Pero el testimonio más hermoso, vivo, palpable, va a ser su testimonio de usted y el mío. Cuando vean aquellos amigos, hermanos, familiares, vecinos, que nuestra vida ha cambiado, que ha habido un giro de 180 grados, que si antes íbamos hacia aquel lugar, ahora cambiamos nuestro rumbo, porque allá era la muerte, pero ahora vamos hacia la vida. Ya no hablamos como antes, ya no participamos igual que ellos en sus diferentes actividades. Nuestra forma de hablar, de pensar, ha cambiado. Y eso es un testimonio vivo, verdadero. Esa es la experiencia de la salvación que también nosotros debemos de alguna manera compartir. Bueno, hermanos, pues creo que por hoy son las 9:03, 21 de agosto del 2017. Estuvimos repasando 19 diapositivas en las cuales se subirán a la plataforma para que usted las pueda leer, examinar, sacar sus conclusiones. A Dios gracias, hermano. Les agradezco su fina atención a cada uno de mis hermanos que estuvieron en este día, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Alberto, nuestra hermana Perla. Y yo sé que esto va a trascender para los que logren ver más adelante estas materias, sea de bendición para sus vidas. No tengo otra cosa que decirles que la gracia del Señor Jesucristo sea en sus vidas. El Señor Jesucristo les guarde, el Señor Jesucristo bendiga en esta noche su sueño, tengan un sueño placentero, reparador, para que el día de mañana nos podamos activar nuevamente a nuestras labores, a nuestro trabajo y también, ¿por qué no?, a las cosas del Señor, que es lo más importante. Así que Dios les pague por aquellas bendiciones, hermano Alberto, hermana Perla, que el Señor les guarde y les bendiga en su santo y bendito amor. La paz de Cristo.